si el EOT de mi municipio no determina el porcentaje de cesión para parcelación, es decir, no estoy obligado a cederla, no. ¿Qué es lo que sucede? De que hay ausencia de esa norma urbanística en ese esquema de ordenamiento, en ese plan básico de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay esa ausencia o hay esa contradicción, el secretario de planeación o el director de planeación tiene un buen sustento, una buena arma jurídica y son las circulares normativas que se enmarcan en el artículo 102 de la ley 388. Si solamente se determinaron las áreas de cesión para el componente urbano, pues él por analogía las puede implantar dentro del componente rural de esas áreas que están destinadas a ser parceladas y a partir de ahí pues efectivamente va a dar cumplimiento con todo lo referente al tema de la licencia de parcelación, porque es que no se puede aplicar una licencia de parcelación si usted no le fija las áreas, el porcentaje de cesiones, porque la misma licencia de parcelación, como en estos momentos estamos viendo en pantalla su concepto, de acuerdo al decreto 1783 del 2021, que está modificando el 1077 del 2015, nos dice es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano la creación de espacios públicos. Entonces, si usted no le va a hacer una exigencia de cesión tipo A o áreas destinadas al espacio público o la cesión a título gratuito, pues entonces no se desdibujaría lo que es la licencia de parcelación. Ederson, efectivamente debe el municipio pronunciarse ante esta ausencia de norma. En el tema de las sesiones tipo A, o sea, pensemos un poco fuera de lo que dice la norma, ¿para qué son esas áreas? ¿Qué va a pasar en esas áreas? Claro, el desarrollador al principio, no, eso es un lote que tengo que entregar, el desarrollador piensa en eso, tengo que entregar eso, entregárselo al municipio y se acabó y perdí. Ellos dicen, perdí esa tierra y mi proyecto lo voy a desarrollar en un espacio más pequeño, porque bueno, el POT dijo eso. Pero ¿qué va a pasar en esas zonas? Y es donde yo soy ultra defensor de que deben seguirse exigiendo estas zonas, es porque como los que trabajan en el ordenamiento territorial, en la sociedad de planeación, miren el nombre, planeación, planificar. Y no es planificar a hoy, es planificar a futuro. Cuando estuvimos celebrando acá el Día del Derecho Urbano, que tuvimos una charla muy interesante y la voy a traer acá, que en ese día con la doctora y saludos a los ingenieros que nos acompañaron esa vez, hay que ver a futuro y es donde está la clave de la planificación territorial. La ciudad del perímetro urbano no se va a quedar estático por siempre. Las ciudades van creciendo y van poco a poco yendo, absorbiendo, transformándose de rural a urbano a través de los instrumentos, a través de las modificaciones de los planes de ordenamiento, van cogiendo este territorio. Entonces, ¿qué pasa? Como ya en un momento, digamos en el año 2023, se otorgó una licencia de parcelación, por ejemplo, de un terreno que estaba a 3 kilómetros del perímetro urbano de Neiva, con las sesiones, con todo. ¿Qué es lo que pasa? 3 kilómetros, puede que en 15 años, 20 años, la ciudad creció y absorbió ese terreno donde originalmente era rural y se otorgaron unos actos administrativos con unos derechos y en su momento entregaron esos terrenos que son destinados para actividades públicas. O sea, entendamos la importancia de eso. Es un predio, acuérdense que sesiones de equipamiento, de zonas verdes, equipamiento, ahí puede haber un centro de salud, puede haber una escuela pública, puede haber elementos de interconexión espacial urbana. Cuando la ciudad crezca, no tiene que salir a buscar el municipio. Oiga, es que en esta zona hay falencia de escuelas, hay falencia de centros, hay falencia de centros de salud. Y no tenemos territorio porque resulta que quitaron las sesiones y todo quedó privatizado. La planificación va a tener un reto mayor porque no van a tener áreas donde depositar esto y de pronto tengan que buscar áreas más lejanas y se desarticula esta estructuración. Miren lo importante que es esto. Más allá de la norma, si está bien escrito el artículo, para mí esta es la clave y por eso les digo que nos salgamos un poco de la estructura rígida de las normas y veamos cómo pueden hacer este tipo de análisis desde el sentido común, perder estas áreas porque hay una falla o hay una interpretación errónea. Son súper importantes tener estos terrenos porque hay que pensar a futuro. El crecimiento de las ciudades tiene que prever estas áreas para ir desarrollando este tipo de equipamientos. Para mí ahí radica la clave y es donde yo pienso que estos grandes
analistas de de norma norma urbana. de gran escala no están sentados en el momento de analizar un plan de ordenamiento territorial o de ver la proyección de una ciudad. Para mí, desde mi punto personal, ahí está la clave de por qué estoy tan en desacuerdo de que estén demandando esto y que estén aprovechando de pronto, estén interpretando de una forma. No, hay que Errónea. ver la ciudad, el día a día, el territorio y la importancia de que se entreguen estas áreas para que el municipio pueda ir construyendo ciudad a medida que vaya creciendo. Hoy rural, a futuro Va a ser parte urbano, del pero perímetro puede urbano. que pase mucho más tiempo. Aún así, la parte rural tiene unas necesidades de Sí, claro. equipamientos también, no solo, no, es que es para cuidar la ciudad, no. La parte rural también tiene unas necesidades de equipamientos para esas personas que habitan el suelo rural. Entonces, miren la importancia, yo lo veo de esa óptica.